Hola Lane, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por participar nuevamente en la segunda edición del Congreso de Conciencia Expandida, que esta vez sí te he pillado por Barcelona y podemos estar aquí grabando, Sí. así que te doy las gracias. A Muchas ti, gracias, a de ti. verdad. Bueno, te presenté en el primero, pero te hago una pequeña presentación ahora. Eres artista, eres clown profesional y eres también formador internacional. Vas por todo el mundo haciendo formaciones de clown. Llevas más de 30 años trabajando como clown profesional y, y eres escritor también. Que estoy Creo pensando que que clown, yo ya no actúo. ya no actúas como Fui clown. payaso durante 25 años, fui Ah, payaso vale. profesional durante 25 años, pero estos últimos 10 años no subí al escenario. No has subido al escenario. No, Vale, entonces no. corregimos Sí, este esta dato. parte. Soy artista, eso sí, Eres soy artista, artista, eso eso sí. soy artista. Pero lo que es subir al escenario para actuar, lo he hecho durante 25 años sin parar. Vale. Y luego, pues poco a poco se fue haciendo una transición hacia los talleres, hacia las formaciones. Pero cuando dices que soy clown, pues hombre, ahora mi faceta es más de director de escena porque dirijo las improvisaciones de mis alumnos Muy y bien. los formo, pero actuar, no. Actuar ya no actúas entonces. De De momento manera no. profesional. No, ni sin profesional, no, no. Es que no Estás me da más la dedicado vida a... para todo. No me da la vida, Estás no. más dedicado a enseñar entonces. No hago A otra la parte cosa. terapéutica. Enseño, bueno, colaboro con muchas escuelas de terapia gestal o de arte terapia, como es el caso este fin de semana aquí en Barcelona, con mi método, que es el que creé a lo largo de esos años, porque ya no son 30, ya son 40 años que llevo con todos esos menesteres. Wow. El método se llama Clown Esencial y son las técnicas de clown asociadas al desarrollo personal, ¿no? Hago un puente entre el trabajo personal y el trabajo artístico. Y a esto me dedico aquí y en todo el mundo, sí. Muy bien. Bueno, pues esta segunda edición del Congreso ha estado centrada en la resiliencia. Opa. En la resiliencia, pero una resiliencia positiva, no la resiliencia tóxica de aguantar, aguantar, hay que ser resiliente, sino una resiliencia que te lleva a conectar con tu fortaleza y te abre pues a una conciencia expandida, a una conciencia más ampliada de ti mismo. En el tema del clown, yo sé que con el clown también es un camino como para llegar a estados de conciencia ampliada. ¿Cómo podrías relacionar tú la resiliencia y el trabajo terapéutico que haces tú con el clown? Madre mía, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, A brevemente, ver, tampoco hay vamos a hacer mucho por aquí... decir. A ver, el clown. Primero, fíjate, hay muchas tradiciones espirituales que tienen la figura del payaso sagrado, para entendernos clown y payaso, ¿no? Entonces, el payaso sagrado, y se dice que para ser payaso sagrado te tiene que tocar un rayo, te tiene que fulminar un rayo. Si no, es un poco abrupto como casting, ¿no? Sí, Como prueba de una fuego, prueba de nunca, fuego, sí, nunca mejor total. dicho. Pero así es, ¿sí? Así que si no te carbonizas en el momento, tienes opción a postular por un puesto de payaso sagrado. Pero se dice también, inclusive en esas tradiciones, que un trauma, un trauma muy fuerte puede ser, se puede considerar como un golpe de trueno. Es decir, algún acontecimiento como que te parte en dos. Y esto tiene que ver con conciencia expandida. En el caso de mi trabajo, primero habría que ver mi propia resiliencia. Yo considero y digo muchas veces a mis alumnos que no tendría la capacidad de hacer este trabajo tan profundo, ni creo ni el derecho de hacerlo tal como lo hago si yo no hubiese pasado mis truenos. Claro.
Es decir, ¿tú sabes de mi historia? Sé un poquito. Un poquito, bueno, Sí. está en el libro Vida de Clown y en el documental también que hicieron sobre mi vida. Yo cuando tenía 7 años, mi madre fue asesinada, mi madre era mi paraíso, fue asesinada, la perdí en el momento y eso para mí fue mi trueno. El trueno. Fue mi trueno porque mi mundo era en sus brazos y entonces me agarró un vacío enorme. Y luego perdí otro ser muy querido que era mi abuela, que encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial, y la manipuló sin querer y le explotó. Entonces yo crecí con esta idea de que la gente, las personas queridas, los seres queridos se iban y se iban de forma muy repentina, muy sangrienta, muy violenta, como con mucho escándalo en el momento que luego se convierte en un silencio aterrador. Los acontecimientos muy grandes en las familias normalmente les sigue un periodo de silencio muy grande porque nadie quiere volver sobre el asunto. Yo tardé años en saber cómo había muerto mi madre, tardé años en saber detalles de cómo había muerto mi abuela. O sea, no es solamente que los niños nos quedamos traumatizados por el hecho en sí, nos quedamos además traumatizados por la ausencia de verdad, por la ausencia de comunicación, por la ausencia de que se nos explique algo de lo que haya pasado. Y eso da pie a que creemos todo un mundo de conjunturas, ¿no? De fantasías sobre lo que ha podido pasar y el por qué. Personalmente, yo pensé, cuando mi madre murió, pensé que era un castigo de Dios. Eso lo cuento en el primer libro, en Clown Esencial, muy brevemente, porque aquel libro no es sobre mi vida, es sobre el trabajo, pero cuento como pensé que era un castigo de Dios, algo muy malo había tenido que hacer para que Dios me quite mi madre, ¿no? Entonces, la historia en mi caso es que mi madre era artista, pintaba muy bien, la verdad, era una gran artista y pintaba muchos payasos. Y yo me hice payaso como este micro que quiere caer y volver a caer. Yo me hice payaso, creo que primero para dar rienda suelta a mi locura y a mi desamparo, pero también de alguna forma mantenerla viva. Fue mi manera de mantenerla conmigo. De hecho, mi primer nombre de payaso era prácticamente igual que el nombre del personaje que ella pintaba como clown. ¿Cuál era el nombre? Ella pintaba un personaje, lo llamaba Gus. Un Gus en francés, yo soy francés y todo esto pasó en Francia en aquellos años. Un Gus es como, no sé bien cómo se diría aquí, un tipo, como cuando ¿cómo se llama? El que contaba chistes, el catalán, de hace muchos años, el de las gafas. Eugenio. Eugenio. Aquel que era tan serio. Un tipo, decía siempre un tipo, ¿no? Era, sí. ¿Sabes ¿Saben de un aquel tipo? que diu? Vale, un tipo, ¿no? Pues un gus en francés sería como un tipo, ¿no? Alguien, ¿no? Y mi primer nombre de payaso era Gusi, que era lo mismo con una I al final, ¿no? Como que me quedé como muy enganchado de alguna forma de mi madre, de su historia, y así me hice yo payaso, hasta que... Y fue mi manera de vencer mi trauma, de transformar. Vencer no me gusta mucho la palabra, me gusta más transformar, abrazar. Transformé mi locura en arte, hice reír a miles de personas durante muchos años y nadie supo nunca nada de mis traumas personales. Y esto culminó en Brasil en el año 2006 o 2007, que colaborando con Claudio Naranjo en el SAT de Brasil, me tocó trabajar en un grupo donde había varios asesinos. Asesinos de verdad, que estaban en un programa de reinserción. Entonces yo, que era hijo de asesinada y había crecido con el cabreo, con el enojo, con la voluntad de matar al asesino, con el tiempo me había convertido en clown, en payaso, había creado un método de trabajo personal, de sanación,
y ahora me tocaba sanar asesinos. Eso para mí fue muy... como que se cerró un círculo. Sí, eso fue un antes y un Imagino que después. tuviste que desarrollar mucha compasión, ¿no? Hacia Yo, claro, estas mi trabajo personas. tiene mucho que ver con el niño interior. Y claro que yo soy adulto ahora, pero el niño que yo fui, claro que fue muy traumatizado. Pero un asesino también tiene adentro un niño muy traumatizado. Y cuando trabajé las infancias había uno que había matado 35, o sea, un sicario que ni se acordaba bien del número de personas que había matado. Pero cuando miramos la infancia, las heridas al fin y al cabo son similares. Son heridas de abandono, son heridas de soledad, son heridas en el caso de esta gente, pues muchas veces de humillaciones, de abusos en la forma que sea. Entonces hay un lugar de la herida que es similar a víctimas y perpetradores, en el fondo de la historia, ¿no? Claro. Entonces no considero que haya tenido que hacer un gran esfuerzo de compasión, porque compasión yo creo que ya por mi historia desarrollé una que trabaje con un asesino o con cualquier otra persona. De aquí a un ratito voy a empezar con un grupo y sentiré la misma compasión que con los asesinos. Estaba en Turquía la semana pasada trabajando con unos rusos y sentía la misma compasión porque también en Rusia hay infancias muy difíciles. Entonces esto no tanto, pero sí que tuve que hacer un esfuerzo muy grande de no quedarme apegado a mi historia personal, a mi santa venganza, a mi santo trauma. Porque yo creo que también un problema, un impedimento que hay que tenemos de cara a la resiliencia es el enganche al trauma. Porque nuestro trauma nos da mucha identidad. En el último libro que publiqué el año pasado, que se llama El camino del clown, la vía del entusiasmo sagrado, y para mí el entusiasmo sagrado es lo que corresponde técnicamente a la resiliencia. Lo que pasa es que resiliencia se me hace muy técnico. Bueno, Sí. es un término de la metalurgia, lo sabemos, ¿no? Yo soy poeta, entonces el subtítulo del libro es la vía del entusiasmo sagrado, pero es esto, ¿no? Porque además la resiliencia habla mucho de resistir. Pero yo creo que no es solamente un tema de resistir, sino de entrar en el asunto. Y eso es lo que permite el arte. Yo, como soy artista, tengo una visión como más artística que psicológica, creo yo. Entonces, te iba a decir algo de la resiliencia. Yo creo que el tema es abrazar, es como... en el nuevo libro escribí una frase que dice, cuidémonos de nuestros grandes sufrimientos porque nos alejan del mundo. Como que nuestros sufrimientos, sí, son sufrimientos, pero también nos dan mucha identidad. Claro. Ah, yo soy aquel que ha sufrido tanto, ¿no? Y entonces soy distinto de tú porque tú no has sufrido tanto. Y eso Es se una forma de interpone. orgullo, a lo mejor. Es un Orgullo bueno, nos personal. agarramos a lo que podemos, ¿no? Claro. Si yo solo tengo mi sufrimiento, pues me agarro a esto, pero me separa de ti, me separa del mundo, porque Claro. tú, algo dentro de mí dice, nunca me vas a entender porque tú no has sufrido tanto como yo. Y entonces me refugio en una especie de torre de mármol, en una especie de pedestal, yo soy aquel que ha sufrido tanto, ¿no? Y es muy legítimo, pero cuando trabajé con los asesinos tuve que hacer un gran trabajo, eso sí, de desapegarme de mi santa historia, porque también la historia es lo que tenemos, poca cosa más tenemos, nuestra historia. Entonces, claro, yo lo menos estoy muy agarrado a mi historia. Es lo que, como un naufragado en una balsa en el mar, ¿no? Es lo que tengo, ¿no? Pero claro que esto es un impedimento para la resiliencia. El apegarte a la historia. Sí, sí. Una cosa es transformar la historia e ir en el fondo del dolor, en el fondo de la oscuridad de la historia, ir a buscar la luz. Y eso me lo hizo ver una periodista por teléfono, era para Radio Nacional, creo, y me dijo una cosa que nadie me había dicho. Me dijo, usted sí fue muy traumatizado, pero antes de ser muy traumatizado fue muy querido.
Era buena la periodista, porque me dijo algo que nadie me había dicho nunca, ni siquiera mi maestro Claudio Naranjo me había hecho ver esto, a lo menos con una simple frase, ¿no? Y muchas de las terapias que había hecho, que no son pocas, no me habían hecho ver esto. Se habían centrado en el trauma y en la cura del trauma, que también es necesario, ¿no? Que para mí era muy difícil, pero el hecho de que antes de ser traumatizado yo había sido un niño muy querido, me impactó de tal manera que no pude seguir con la entrevista durante unos segundos. Eso fue como un trueno más, ¿no? Porque hablas de conciencia expandida, pero Jorge Viñes, ¿lo conoces? No. Que ha publicado ahora un libro, se llama La aventura de la conciencia. No lo conozco, no. Él habla de los estados de despertar y habla de aperturas de conciencia y dice que nuestra conciencia, que tenemos muchas aperturas de conciencia a lo largo de un día común, sí, pero nuestra conciencia cotidiana, nuestra pequeña mente, los desecha porque no está entrenada en darse cuenta de que esto es una comprensión profunda. Interesante también como punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que en aquel momento tuve una comprensión profunda que necesité no se me va a olvidar en la vida, porque esto fue una cosa que le dio la vuelta a la tortilla. Yo sí había sido querido, y de hecho tan querido que es lo que me permite trabajar, es lo que me permite trabajar tanto, es lo que me permite tener compasión con las personas. La resiliencia... bueno, no sé lo que me quieres preguntar. Igual. Sigue hablando. Sí, lo que estás diciendo está relacionado. Está correcto. Sí, claro que sí. Yo digo que si hemos enfermado por falta de amor, lo único que nos puede curar es el amor. Y para mí cualquier proceso terapéutico, sea a través del arte o de otras técnicas, tiene que tener una dimensión amorosa. Si no, no nos va a curar. Porque si hemos enfermado por falta de amor, entonces es evidente que es el amor que nos puede... Y el amor, ¿qué tipo de amor? Un amor genuino, un amor que no pide mucho a cambio. Y eso el arte lo da. El otro día en Turquía le dije a una persona, el arte te está esperando. Se puso a llorar inmediatamente, me dijo, ¿cómo me puedes decir esto cuando hace años que yo estoy esperando el arte? Y dije, te lo digo porque te veo, pero escúchame bien, el arte te está esperando. No es que tú tengas que estar corriendo de él, el arte te está esperando, es como una entrega a algo, no es una carrera a encontrar algo, es más una entrega. Y el arte tiene eso. El arte es generoso, yo soy artista, el arte me salvó, y lo que yo hago obviamente tiene una componente artística en el sentido que hay una creación escénica, que hay unas técnicas, que uso unas técnicas de clown, que son técnicas como un clown de escenario, de espectáculo, son técnicas sencillas pero muy efectivas, es una gramática muy precisa, y eso lo uno al trabajo personal, considerando el recorrido de vida de la persona, incluyendo la infancia de la persona, incluyendo el cuerpo de la persona, tal como es, incluyendo las locuras, los anhelos, los sueños de la persona, todo lo que puede ser la persona. No hay persona que adentro no tenga un clown maravilloso, no existe. ¿Cómo llegaste a hacer esta unión entre clown y terapia? A lo largo de los años, primero, bueno, yo era payaso, actué y me formé poquito, muy autodidacta. Me formé actuando, que es una buena escuela porque no tienes derecho al error. Cuando haces un espectáculo te aplauden o te... Sí, un gag no cae en el buen momento, y un nombre, la gente de teatro lo sabe, un nombre cuesta mucho tiempo de hacer y muy poco tiempo de quitar, porque si no lo haces bien,
no, más en teatro que es en directo, ¿no? Es Y en hacer directo reír y en es vivo. muy complicado. Es muy delicado hacer reír. Mm. El humor es un asunto muy delicado, un asunto muy serio. Sí. Pero para hablar de humor no nos da tiempo. Otro día. Entonces, como pues bueno, pues en este sentido me llegó la información de una maestra francesa que se llamaba Rosine Rousset, que era la primera en Francia en unir la Gestalt y el clown. Ella había estado en Isalén. ¿Y conocía a Claudio ella ya? Ella no estaba, porque Claudio en Francia no está muy divulgado, digamos, no tenía mucho link con Francia, Claudio. Inclusive algún SAT que hemos hecho en Francia y que se siguen haciendo SAT en Francia son SAT pequeños. Claudio no fue muy traducido al francés, pero yo fui a formarme con ella. Yo creo que a la par me estaba haciendo mi propio proceso SAT con Claudio, luego Claudio me invitó a colaborar con él, entonces, bueno, muchos años con Claudio, me mandaba él a todas partes, trabajando con mucha gente, eh, la Un poco vida. nació ahí con Claudio, con todo el trabajo con Sí, Claudio. claro, con el trabajo con Claudio, imagínate, tú has hecho el SAT también, ¿no? Bueno, Sí. el SAT son 10 días, yo a lo menos estoy en el SAT 1, donde está el teatro terapéutico. Son 10 días que estás ahí como 24 horas mirando la gente, SAT de 80, 90 personas, y yo he hecho muchos en muchos países. Claro. Entonces, tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas y además, bajo la batuta de Claudio, que era un maestro, con este cóctel, ¿no? del enneagrama, de la terapia gestal, el trabajo de cuerpo, de la meditación, bueno, y muchas más cosas, ¿no? ¿Recuerdas algún momento de tu trabajo de clown, un momento especial en el que De- hayas sentido esta expansión de Sí, conciencia, esta sí, estando en conciencia? el escenario, sí. Sí, Estando como clown profesional, y como lo cuento clown. muchas veces en mis talleres porque tampoco se me va a olvidar en la vida, ya llevaba 15 años y yo creo que estaba en el teatro de Picaña. Picaña es una ciudad de estas que ha sido golpeada por la Dana En Valencia. Picaña, Paiporta, estas ciudades satélites de Valencia. Yo creo que estaba en el teatro de Picaña y de pronto, hacia el final del espectáculo, solté el control, como que me rendí. Lo cuento, creo que lo cuento no recuerdo en qué libro lo cuento, porque fue muy impactante para mí, porque inclusive siendo clown o payaso profesional, todo está bajo control, todo está bajo un control muy estricto de cuando entra la luz, de cuando entra el pie de música, de que si el objeto, inclusive los payasos profesionales controlamos exactamente un gag aquí, un tiempo de aplauso, si el gag es fuerte, otro gag, es una Está partitura, todo ¿no? medido. Es una partitura, Sí. blancas, corcheas, negras, todo. Y de pronto el espectáculo iba muy bien, me reí de mí mismo, pero fue muy importante para mí porque fue aceptar que yo soy pequeño y que la vida es grande, que yo soy el pequeño frente a la vida. Y yo tenía mucho asunto con la vida por mi historia, tenía muchos, lo que llamo yo, contratos de la infancia, contratos de venganza con la vida y contratos de que yo no me puedo relajar, porque si me relajo puede que vuelva el monstruo y me vuelva a golpear, ¿no? Y ahí como que me rendí, y fue muy importante porque de alguna forma fue perdonarle a la vida sus injusticias, aceptar, reírme y reírme abiertamente. El público estaba feliz. ¿Por qué no iba a estar yo feliz también? Pues no lo iba a estar porque yo estaba agarrado como a una seriedad interna, que es como un caballo de batalla, ¿no? Como decir a la vida, no vas a poder, me puedes matar a mi gente, pero conmigo no vas a poder, ¿no? Y en aquel Mucho control, ¿no? Ahí. mucho control, muy legítimo, ¿eh? Mucho como tête à tête, se dice en francés, como un duelo con la vida, como una medición de fuerzas con la vida, que
tú vas a poder conmigo, yo voy a poder contigo, ¿no? Y yo solté esto, me hice pequeño. Y eso ¿Volviste fue, a ser niño en ese momento? sí, con la conciencia del adulto. Con conciencia de adulto. Sí, que es mucho de mi trabajo. Mi Claro. trabajo consiste en reconquistar las energías de la infancia, las energías nuestras que teníamos en la infancia, y ponerlas al servicio del adulto que somos, o de la adulta que somos hoy en día, ¿no? Este es parte de mi trabajo. Y en este caso sí fue, me abrumó el momento, lo sentí como una ducha dorada, como no sé, como una bendición, como... He leído que también has estado trabajando con personas que están presas en cárceles. Sí, también, sí. Sí. En este trabajo con estas personas, ¿has visto algún trabajo profundo de ir a la herida y de ver una transformación? No, porque no pude estar lo suficiente tiempo. Yo fui a actuar a la cárcel. Actué en cárceles en Nicaragua, actué en una leprosería, actué en hospitales psiquiátricos, he actuado mucho, pero en la cárcel no. El trabajo más profundo que he podido ver en ese sentido fue con los asesinos, que sí estaban en el proceso SAT con Claudio y sí estuvieron trabajando tiempo y sí, de hecho, hubo uno que se congeló completamente en un trabajo que hice con él y me jugué mucho de trabajar con él porque era un asesino, era alguien que había matado, era un armario de persona y yo soy muy poca cosa, y me la jugué mucho, me puse a 4 patas, él estaba en una silla y yo me puse a 4 patas para trabajar con él. Y al día siguiente Claudio le preguntó, ¿por qué no mataste a Allen? Claudio se enteraba de todo lo que pasaba en las salas, y ¿por qué no mataste a Allen ayer? Y el hombre contestó que nunca había visto un francés tan pequeño, como que no valía la pena matarme. Pero él añadió, pero hoy soy un hombre diferente. Y eso lo añadió en el momento él mismo, dijo, no lo maté, pero hoy soy otra persona. Y me lo creo. Hasta cierto límite, claro que no cambiamos, pero yo digo que en mi trabajo muchas veces se ve el backstage, se llega a un lugar que aunque luego no nos podamos mantener ahí siempre, sabemos que este lugar existe y sabemos que yo soy capaz. Y la resiliencia para mí es eso también, como que la resiliencia no es que de pronto todo está solucionado, todo está resuelto, hemos hecho las paces, no, hemos tenido una conciencia, se encendió una luz y aunque no nos podamos mantener ahí siempre, sabemos que esto existe, sabemos que está ahí y no se nos va a olvidar en la vida, sabemos que esto está al alcance de la mano, como que vemos el reverso del decorado. Y a mí no me importa que no nos podamos mantener siempre, es legítimo. Nuestra pequeña mente todavía es muy limitada, pero sabemos que aquello existe, que yo soy capaz de ir ahí, inclusive en mi trabajo que tiene mucho que ver con la espontaneidad, con la creatividad. Tengo personas sumamente vergonzosas, rígidas, que hacen obras de arte que si les hubiera preguntado si se sentían capaces de hacerlas, nunca hubieran dicho que eran capaces de hacer cosas así, pero las hicieron. Es decir, como poder tener la certeza de que somos mucho más de lo que nos parecemos y tenemos esta capacidad de sanación. La resiliencia en Clown es muy rápida. Bueno, digamos que el reto de la resiliencia es muy como que se presenta, llama a la puerta enseguida, porque Clown, por el tipo de arquetipo que es, porque yo lo considero un arquetipo, es transparencia frente al mundo, no hay cuarta pared, no hay personaje, es comunicación, es generosidad, es ligereza, es unos cuantos ingredientes que fulminan al ego muy rápido, muy rápido.
no da como para sostener. Y a nivel ya más personal, el clown, ¿cómo se relaciona en tu día a día con tu camino espiritual? Pues tengo la suerte de hacer este trabajo fin de semana tras fin de semana. Yo creo que es a este nivel que es mi link diario, porque toda mi vida gira en torno a esto, mis viajes, ahora me voy a México, veo la misma cosa en un país que en el otro, porque en el fondo es lo mismo, los dolores de la infancia son los mismos, y esto, la belleza del trabajo, me siento muy afortunado de poder hacer este trabajo en ese sentido que me nutre, y yo creo que este es el link que tengo diariamente, porque como ya no actúo, este es el link que me queda, la belleza de este trabajo que hago semana tras semana, ¿no? Y también el hecho económico, porque vivo de esto, entonces también soy consciente de que es una energía que sí, las personas pagan para venir a trabajar conmigo, lo cual es una gran responsabilidad, porque por ejemplo en México hay gente que viene desde Europa para pasar menos de una semana conmigo. Es una gran inversión de tiempo, de dinero, de energía, y hay que estar a la altura, es una gran responsabilidad también. Entonces eso también me mantiene como que no tengo derecho al error, de alguna forma. Me equivoco, me puedo equivocar, a veces me equivoco, pero intento mantener como una cierta impecabilidad, porque se la debo a las personas que pagan un dinero para venir a trabajar conmigo, ¿no? Y que hacen el esfuerzo de venir a trabajar conmigo, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Aparte, esta relación, ¿no? Y después de todo este proceso que has vivido, de la muerte de tu madre de pequeño, esta visión que tenías de la muerte desde tan temprana edad, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ves la muerte ahora? ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia? Tuve alguna experiencia con Claudio, y morir no fue nada. No fue nada, fue como traspasar una cortina de agua, como si la muerte fuese una dimensión que estuviese, como si la muerte fuese una dimensión que estuviese, no sé cómo decirlo en castellano, como una segunda piel. Como una capa sutil, sí, como, de energía energética. Como una segunda piel, que es como una cosa energética, y morir fue como simplemente atravesar esto, no fue nada, pero eso fue una gran experiencia para mí, y fue una experiencia real, pero no me morí de verdad. Así que sobre la muerte de verdad, la verdad, no tengo mucha opinión, porque yo creo que mi mente inventa muchas cosas sobre la muerte, pero es mi mente. Y mi mente funciona porque está irrigada por mi sangre. En cuanto mi sangre deja de irrigar mi mente, y mi mente se apagan las conexiones, se apaga la luz ahí dentro, me parece que hacer conjeturas sobre una hipotética vida después, con una máquina que vive de la irrigación de la sangre, de las corrientes eléctricas, me parece como querer aprender, se dice, ¿no? De algo sin las herramientas adecuadas. Entonces no tengo mucha opinión. Yo me ocupo mucho más de la vida que hay, ¿no? Más de la vida que hay antes de la muerte que de la muerte que hay después de la muerte. Que con la vida que hay antes de la muerte me basta, y bueno, me da mucho trabajo, la verdad, mucho, pero mucho, no doy abasto del trabajo que me da. Así que de lo otro no. ¿Qué legado te gustaría dejar aquí en la Tierra? Bueno, yo creo que el legado, bueno, yo recibí la vida en su momento, la transmití. Yo tengo 4 hijos de 3 uniones, mis 2 hijas mayores ya tienen sus propios hijos, hay 6 nietos y nietas corriendo por ahí,
Yo creo que más que esto, pues no se puede. Y en lo otro, está todo hecho ya, aunque yo trabajé todavía 20 años, no importa. Lo que ya he sembrado está sembrado, hay gente que hará este trabajo que hago, toda la gente que ha pasado. Yo creo que nos queremos enganchar mucho a cosas que no existen. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Y qué importancia tiene lo que queda? Yo creo que no miramos hacia dónde se quedan de verdad las cosas. Mi madre murió con 34 años. Y cuando ahora tengo alumnas de 34 años, me doy cuenta de, ahora yo tengo 65, me doy cuenta de que joven murió mi madre. Y mira qué legado dejó en tan poco tiempo, ¿no? Pero no es nada material, no es nada... Es una cuestión de espíritu. Por eso que como que el trabajo está hecho, ¿no? Yo no considero que tengo que dejar más en los próximos años de lo que haya dejado ya. Las personas que he hecho reír durante los 25 años de espectáculos. Me iba con Payasos Sin Fronteras, con Tortel Poltrona, a El Salvador, a Indonesia, a Namibia, a Gabón, me fui tanto a Guatemala, a tantos sitios, ¿no? ¿Qué queda de esto? Queda lo que queda. Quedan las personas, ¿no? Quedan en esos momentos. Lo vivido de las personas, tal vez hay personas que se acuerdan. Si no se acuerdan, también está ahí, también está, no importa, no creo que hemos de agarrarnos tanto en lo material de un legado. He escrito libros, pues bueno, pues ya se leerán, ¿no? Ya están circulando por ahí. Han tenido mucho éxito, bueno, pues ya, si escribo más, pues más, pero ya está hecho. ¿Qué visión tienes, ya para terminar ya, qué visión tienes del mundo que vivimos? Sí, unos minutos más. ¿Qué visión tienes de este no tengo mundo visión. como está ahora? No me interesa. Los jóvenes... No opino. ¿No opinas? No opino. Yo opino cuando acompaño a las personas que llegan hasta mí y que trabajamos, sí que opino. Y opino. No generalizas. No. Muy bien. No tengo opinión. No veo televisión, no leo prensa, no escucho radio. Escucho solo la música que quiero escuchar. Yo creo, pero eso no es de hoy, o sea, nos manipulan por el miedo. Todo lo que es miedo viene, todo lo que es miedo ayuda a controlar las masas. Entonces, más miedo, más control. Las guerras, o sea, cuando estalló la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, yo tenía que ir a Kiev a dar un taller sobre el niño interior, que obviamente no se pudo hacer. Ahora he ido a Rusia, he ido a Turquía a trabajar los rusos, ahí sí que opino. Pero sobre los grandes asuntos, así que todo el mundo, yo no. Lo que sí veo es que yo, por ejemplo, no he conocido la guerra físicamente. Y soy el primer hombre de mi familia a no haber conocido la guerra. Mi padre la conoció, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Entonces digo, a ver, la conciencia va lenta, pero va. O sea, vamos bien. Vamos bien. Yo, sí, a ver, es que es mucho más vendible decir que vamos mal, pero ¿cuándo hemos ido bien? Y muchas veces, inclusive Claudio Naranjo, a veces yo le decía, a ver Claudio, dices que hemos perdido contacto con el ser y que ahora tenemos que trabajar, pero ¿cuándo lo hemos tenido contacto con el ser? ¿Cuándo hemos tenido contacto con el ser? Yo fui pastor de ovejas y de cabras durante 10 años, yo he trabajado en el campo, he vivido del campo, que no es lo mismo que ir a pasar el fin de semana. O sea, y los campesinos, la vida en el campo parece como que eso era, no, es puro esclavismo. Que es muy bonito, sí, pero es puro esclavismo, una vida muy dura, de gente que nace campesino y se dedican a ser campesinos. O sea, a veces es muy difícil ser campesino también, muchas veces porque no han elegido ser campesinos. Entonces, ¿en qué época teníamos un contacto? ¿En la Edad Media?
Tú, a ver, miremos para atrás. Dime tú una época que te hubiera gustado vivir que no fuese esta. Ninguna. Pues ya está. Ya está. Entonces, vamos bien. ¿Que vamos lentos? Pues sí, Sí, por vamos Dios. lentos. Vamos lentísimos, pero muy lentos. Y a este paso igual no nos da tiempo ni de acabar el trabajo porque no tendremos ni planeta donde vivir. Pero este mundo, ¿qué diferencia hay? Solo que ahora las bombas pueden matar más, pero ¿qué diferencia hay con hace 100 años? Era lo mismo. Y yo que trabajo en acompañar a las personas, los asuntos son los mismos. Y son los mismos en todas partes. Las heridas de la infancia son las mismas. Como repetimos el daño que hacemos al mundo, el daño que hacemos a la sociedad, como esto está anclado en las heridas de la infancia, esto está en todas partes. Está en todas partes. Los abusos, en la forma que sea, está en todas partes. Entonces yo del mundo no opino. Yo trabajo. No tengo tiempo para opinar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alain, por tu tiempo. Ha sido un placer. Pues mira, voy a trabajar.